Buenas, en este vídeo vamos a ver las colecciones. Vídeos atrás vimos los datos simples, que vimos que eran eh, variables donde almacenábamos un solo valor. Vimos que existían de diferentes tipos y cómo se podía usar y realizar transformaciones. Ahora vamos a empezar con las colecciones. Las colecciones son aquellos que pueden contener múltiples valores o colecciones de datos. Los tipos principales que solemos usar son listas, tuplas, diccionarios y conjuntos. En este vídeo lo vamos a dar todo muy por encima, porque luego para cada una de estas voy a hacer un vídeo explicando los diferentes métodos y cómo se utilizan y qué ventajas tienen, etc. Características. Pueden almacenar múltiples valores y tipos de datos, es decir, mientras que los datos simples estábamos almacenando, por ejemplo, un entero, un float, etc. Aquí podemos almacenar en cada una de estas colecciones varios datos y de diferentes tipos. Yo puedo almacenar, por ejemplo, en una lista un entero, un string, un float y un booleano. Permiten realizar operaciones de búsqueda, ordenamiento y manipulación de datos en masa. Mientras que cuando teníamos un solo valor en la variable, un ordenamiento no tenía mucho sentido o no se podía realizar manipulación de datos en masa, de varios datos, de todos los datos, por ejemplo, de una lista. En este caso sí que podríamos. Vamos a empezar con las listas. Las listas tienen como característica que son mutables, es decir, los elementos dentro de una lista pueden cambiarse. Yo puedo coger un elemento y cambiarlo por otro, puedo añadir elementos, puedo eliminarlos, etc. Es indexada, los elementos se pueden acceder mediante índices numéricos. Esto, los que vieron conmigo, por ejemplo, el curso de NumPy o Pandas, lo habréis visto de que Python empieza por el índice 0 y tú puedes acceder a un elemento de una lista a través del índice. De manera que es muy fácil acceder a un elemento y realizar modificaciones. Permite duplicados. Una lista puede contener elementos duplicados. Una lista pues, puede tener dos veces el mismo dato y no pasa absolutamente nada. Aquí he puesto algunos ejemplos para un poco ir viendo cómo se podría usar a nivel muy básico. Aquí tenemos una lista. La lista se suele poner siempre con corchetes. Aquí tiene tres elementos y yo quiero ver qué tipo de variables está de aquí. Que bueno, va a dar lista, pero bueno. Aquí de todas formas, si ponéis encima el cursor, veis que ya nos dice que es una lista. El punto append es para añadir un elemento y el punto extend es para añadir varios elementos. Ejecuto y vemos que es una lista. Teníamos hasta lechuza, añadimos gallina y luego añadimos perro, gallina y gato. Si quisiéramos eliminar elementos, podríamos utilizar el remove. El remove, por ejemplo, en este caso yo le he dicho que quiero que me remueva gallina y me he cogido la primera vez que me ha encontrado gallina y me lo ha eliminado. Sin embargo, me sigue quedando, por ejemplo, la gallina que estaba posteriormente. Yo puedo sobreescribir valores, de tal manera que yo aquí le estoy diciendo, cógeme el índice 2, que corresponde a lechuza, 0, 1, 2, y me he confundido, quería que fuese gallina. Si yo ejecuto, ahora la lechuza es una gallina. Yo podría hacer esto de aquí, estoy utilizando append, y aquí lo que le estoy añadiendo es, en lugar de un elemento, le estoy añadiendo una lista. De manera que ahora mismo yo tengo una lista que tiene dentro otra lista. También podríamos tener, como he dicho antes, una lista que fuera una mezcla de datos. Aquí tengo un string, aquí un número y aquí un booleano. Y no pasa absolutamente nada. Más cosillas. En esta lista que tenemos aquí, yo podría decir, vale, pues yo quiero 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quiero acceder al sexto elemento en el índice, que es la lista que está dentro de la lista. Si yo ejecuto esto, me va a devolver los tres elementos de esa lista. Y yo podría decir, vale, pues yo quiero
el sexto elemento de la lista y además quiero dentro de la lista el elemento 0, que sería el primero. Si yo ejecuto esto, me dice que per. Perfecto. Ahora vamos a ver las tuplas. Las tuplas tienen como características que son inmutables, es decir, una vez creada, sus elementos no pueden cambiarse, no puedes modificar, no puedes hacer modificaciones. Es una de las características principales que la definen. Se encuentra ordenada, o sea, ordenada como le hayas hecho inicialmente la ordenación cuando en su creación. Está indexada, por lo tanto es similar a las listas. Los elementos se acceden mediante índices numéricos. Permite duplicados. Una tupla puede contener elementos duplicados y implica un menor uso de memoria, ya que en este caso, como se tienen que hacer varios procesos menos que en el caso de las listas, consumen mucha menos memoria. Aquí vamos a poner un ejemplo. En las tuplas, en vez de corchetes se le pone paréntesis. Yo aquí le he dicho que me quiere esta tupla, que me la imprima y que me diga el tipo de dato. Y aquí tenemos la tupla y vemos que es clase tupla. Si yo, por ejemplo, hiciera esto de aquí, decirle, oye, quiero que el elemento 0 me he confundido y el lugar de gato sea perro. Y yo ejecuto, me va a decir, las tuplas, el objeto tupla no tiene ese tipo de proceso, no puede llevarlo a cabo. Más cosillas. Imaginemos que tenemos una tupla, pero queremos que sea una lista realmente. Pues con list podríamos indicarle que quiero que me cree una variable que sea una lista de la tupla que teníamos inicialmente. Enséñame el tipo para ver que realmente me la has convertido a una lista y luego me la imprimes por consola. Ejecutamos y vemos que nos ha convertido la tupla en una lista. Podríamos hacerlo al contrario. Podríamos decir, vale, yo tengo una lista, pero yo realmente lo que quería era una tupla. Pues con el tuple, lo mismo. Aquí he creado una nueva variable, vemos el tipo de dato e imprimimos por consola. Ejecutamos y vemos que es una tupla. Aquí, bueno, esto es lo mismo que antes. Estoy creando una tupla que tiene diferentes tipos de datos. Aquí, al igual que hemos hecho antes cuando he metido una lista dentro de una lista y he hecho una lista anidada, aquí estoy también creando una tupla anidada. Aquí yo tengo una tupla que tiene dentro tuplas. De tal manera que yo aquí le estoy diciendo, imprímeme el primer elemento de la tupla, que va a ser este de aquí. Sería el de índice 0, índice 1, índice 2. Y yo del índice 0 quiero el índice 1, que sería 0, 1. Si yo ejecuto esto, me va a decir que 2. Vale. Diccionarios. Características son mutables, se puede añadir, cambiar o eliminar los pares de clave valor. Desordenado, los elementos no tienen un orden específico, solo digamos que la ordenación se hace a través de la clave, de tal manera que pues, están desordenados, simplemente tienen elementos. Las claves son únicas, pero los valores pueden repetirse, es decir, la clave tiene que ser diferente todas ellas para que tú cuando busques por clave sea posible esta búsqueda, por así decirlo, pero en el caso de los valores pueden darse varios valores. Acceso rápido a valores mediante claves, lo que hace las búsquedas muy rápidas. En lugar de estar buscando todos los elementos de, por ejemplo, una lista, aquí podemos buscar a través de la clave de tal manera que hace que la búsqueda sea mucho más rápida. Aquí os pongo un ejemplo. Los diccionarios tienen, como he dicho, clave valor, clave valor, clave valor, clave valor. Y yo, por ejemplo, aquí le estoy diciendo, mira, he creado un diccionario que se hace con llaves y quiero que del diccionario me digas para el clave nombre el valor. Si yo ejecuto me dice snowball.
¿vale? Imaginemos que queremos sobreescribir, por ejemplo, para la edad, para la clave edad, yo quiero que el perro ha cumplido un año y quiero cambiar su edad. Pues yo podría sobreescribir el valor de esta manera, poniendo diccionario para la clave igual al valor que quiero. Y si yo ejecuto, ahora me va a decir que tiene 5 años. Si yo quiero añadir una nueva clave valor, yo puedo decir diccionario. Pues me han dado el dato de que ciudad igual a Murcia. Es decir, nueva clave y para esta clave el valor sería Murcia. Si yo imprimo por consola, me dice las diferentes clave valor y aquí me dice la que acabo de añadir, que es ciudad Murcia. Si yo quisiera eliminar, por ejemplo, la ciudad, lo podría hacer con el punto pop. De manera que si yo ejecuto, ya no tenemos el par clave valor ciudad Murcia. Más cosillas. Podríamos tener la clave, los valores y el ítem. De manera que si yo ejecuto esto, en primer lugar tenemos las claves, aquí tenemos los valores y aquí tenemos el par clave valor. También podríamos, si quisiéramos, convertirlos como hemos hecho antes con las tuplas a listas. De manera que si yo ejecuto esto, me dice, pues mira, aquí tengo una lista de las claves, aquí tengo una lista de los valores, aquí tengo, cuando yo convierto a lista los ítems, que es tanto la clave como el valor, el par por así decirlo, nos devuelve una lista, pero nos devuelve una lista de tuplas. Es decir, este elemento de aquí, cuando yo veo el tipo, me dice que lo ha convertido a una lista, pero si yo veo, por ejemplo, el primer elemento, que el primer elemento de índice 0 sería este de aquí, lo que tenemos dentro es una tupla que contiene la clave y el valor. Luego habría que desempaquetar y hacer una serie de cosas que a futuro veremos. Más cosillas, los conjuntos. Las características de los conjuntos es que son mutables, pueden añadirse o eliminarse, no permiten duplicados, todos los elementos tienen que ser únicos, de tal manera que si tú le das una serie de valores de datos y alguno de ellos se duplica, te va a dejar solo uno de ellos. Está desordenado, no se garantiza el orden de los elementos, al igual que el diccionario, y permite operaciones de conjuntos, unión, intersección, diferencia, etcétera, que lo veremos y que, bueno, habréis visto en matemáticas alguna vez. Permite eliminar duplicados, lo dicho, cuando tú creas el conjunto, al final solo te quedas con los elementos únicos. Aquí os dejo un ejemplo. Yo aquí he creado 3 conjuntos. Se crean con las llaves, al igual que los diccionarios, pero mientras que los diccionarios nosotros le damos una clave y un valor, en este caso solo añadimos los datos separados por coma. Yo aquí, si ejecuto esto, me dice que este es mi conjunto y me dice que es de la clase conjunto. Aquí lo que he hecho ha sido decir, vale, yo podría hacer un conjunto con una lista, podría. Y vemos aquí que le hemos añadido a la palabra reservada set, le hemos añadido una lista con corchetes. Y si yo ejecuto esto y esto sería exactamente lo mismo. Solo que aquí he llamado directamente a la variable para que fuera un conjunto, mientras que aquí lo que he hecho ha sido convertir una lista a un conjunto. Aquí es el mismo ejemplo que antes, una lista que la quiero como conjunto, pero como tiene elementos duplicados, que la lista sí los permite, pero el conjunto no lo permite, me deja solamente los elementos únicos. Se pueden añadir elementos, se pueden eliminar elementos. Y luego, pues lo que he dicho, se pueden hacer operaciones de unión, intersección y demás, que a futuro veremos. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo la intersección del conjunto A y del C. Por lo tanto,
El A son números impares y el C son números del 2 al 5, que solo son impares el 3 y el 5. Entonces cuando ejecute esto me va a devolver 3 y 5. Espero que con esta introducción más o menos os haya quedado claro las principales colecciones y algunas de sus diferencias. En los siguientes vídeos intentaremos profundizar en cada una de ellas, cuándo usarlas, qué métodos específicos tienen para poder trabajar con las mismas. Y cualquier duda me lo dejáis en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.